porque la gracia de Dios es sublime. No tiene parangón con ninguna sensibilidad humana. Cada uno de nuestros sentimientos es opacado por el amor de Dios, el amor infinito de Dios. Eso me dio mucho gusto y hay que volver a cantar. Tenerlo ahí, hermano David, que quede en el, ¿cómo se llama? En el repertorio. También quiero decir, hay que orar por los hermanos. Tenemos hoy día la cena, que es no es medio de gracia, es un sacramento que el Señor dejó para los creyentes, y examinémonos. Sí, examinemos en este momento también. Cada momento y cada tiempo tenemos que examinarnos con el Señor para poder ser partícipes. Rápidamente vamos a la palabra que se encuentra parece que estuvimos de acuerdo hoy día con Roy, el hermano Roy, Juan, la primera de Juan. Y creo que algo también se ocupó en la mañana con la americana, de este formidable libro que hicimos una introducción la vez pasada, y ahora vamos a ocupar el capítulo 1, versículos 5 al 10, Juan, primera de Juan, no el Evangelio, sino que la primera carta de Juan. Y vamos a orar rápidamente para entrar en materia. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, porque nos encontramos aquí en tu iglesia, donde, Señor, es el lugar, el templo es el lugar donde la iglesia se reúne para adorarte, para honrarte, Señor, para darte gracias porque hemos sido, Señor, tocados por tu mano, hemos sido alcanzados por tu gracia, hemos sido instruidos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, aplicando las Escrituras a nuestras vidas, para que tengamos un panorama y un conocimiento adecuado de quién eres tú, Señor, y quién ahora somos nosotros delante de ti como pueblo tuyo. Entonces, el tema es que tu pueblo te ha de adorar permanentemente y hasta que tú vengas. Y eso es una bendición, eso es una gran bendición, porque podemos ser, en este momento, podemos ser restaurados si nuestras vidas están, Señor, caminando de manera zigzagueante. Y podemos ser confortados en la fe y alimentados para que nuestras vidas se engrosen en el conocimiento de tu palabra. De esta manera, Señor, podemos ser parte fidedigna, fiel, Señor, de aquellos que componemos la iglesia del Señor. No es por obras para que nadie se gloríe, sabemos que es por la sola gracia de Dios que estamos aquí. Te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén y amén. Juan, el apóstol, escribe esta carta en el año 90 más o menos. Siempre me gusta hacer una introducción porque no me gusta que uno entienda el texto así como en el vacío, ¿no? Hay un contexto histórico, lo decía la vez pasada. Juan escribe de edad muy avanzada, y el capítulo 1 de los versículos 1 al 4, veíamos la vez pasada, que es como el prólogo que no es una carta, es un tratado, ¿no es cierto? Es un tratado, y da la idea que esta carta no solamente está dirigida a una iglesia en particular, sino que era una carta circular, porque Juan en ese tiempo tenía por supervisaba a las iglesias que se encontraban en el Asia Menor, lo que hoy en el mapa, en el globo terráqueo, es Turquía. El Asia Menor en este tiempo es Turquía. Así que él supervisaba iglesias que no la estaban pasando bien. Nuevamente el problema de las falsas enseñanzas. Y de hecho, cuando tú vas a Mateo 24, lo que estamos viendo en la segunda venida con el hermano David Reyes, Mateo 24, una de las primeras señales, y quizás la más tremenda señal, es que la iglesia, antes de que el regreso de Cristo, iba a ser invadida por falsos maestros y falsas enseñanzas. Más que la guerra, más que los rumores de guerra, más que las enfermedades, iban a ser invadidas por las falsas enseñanzas. Y parece muchas veces que en algunos sectores de la iglesia eso no le importa. Es más, hay iglesias que están llenas de falsas enseñanzas y no le importa porque son como ovejas, ¿cierto? Sin pastor, no tienen guía espiritual, y la palabra en sus vidas es ¿cómo podría decir? Es un convidado de piedra. No la consideran. Y consideran otras cosas sensacionalistas, por ejemplo, Dios me dijo, Dios me habló, en fin. Y aquí Juan escribe esta carta. Imagínense que Jesús había ya ascendido y no habían pasado más de 40 años que ya la iglesia se estaba complicando por unos
herejes, enseñanzas heréticas, falsos maestros que había una especie de mixtura, una combinación de doctrinas falsas con el Evangelio. Y eso estaba partiendo en dos a la iglesia. Si logramos a pensar, si nos pone a pensar de que si Juan no hubiese intervenido, ¿qué hubiese sido de la iglesia? Buscámonos más cercanamente a la historia. Si Martín Lutero no hubiese clavado las 95 tesis a la puerta de la iglesia, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera asistido la iglesia presbiteriana? ¿Hubiéramos asistido nosotros como iglesia? ¿La iglesia bautista, la iglesia luterana? O sea, hay justamente pruebas bíblicas y pruebas de la historia de la iglesia donde el Señor usa, amén, instrumentos para guiar a la iglesia. Y en este momento Juan es usado como instrumento para poder no instruir tanto, sino que guiar a la iglesia para que se zafe de las falsas enseñanzas. Y una de las falsas enseñanzas que estos falsos maestros, vale decir, estos apóstatas, gracias hermanita Elba, era, lo dijimos la vez pasada, que era la negación de la deidad de Jesús. Jesús es la piedra angular, es el cimiento donde la iglesia se erige, se levanta. Si sacamos ese cimiento, si quitamos a Jesús de la escena, la iglesia se viene abajo. Entonces, cada tiempo, cada era de la iglesia se ha visto violentada por la negación de que Cristo es Dios. Y Juan reafirma esa verdad porque él fue un testigo ocular, dice que lo que nuestras manos tocaron, lo que nuestros ojos vieron, tocante al verbo de vida. Otra cosa que ellos negaban era la encarnación. Y decían que Jesús era un fantasma. Eso es el docetismo. Docetismo significa eso. Los docetistas eran una herejía que decían que Jesús no era físico, no era corpóreo, sino que lo que veían los apóstoles era un fantasma. ¿Por qué? Porque su ideología, su doctrina gnóstica, dice que el mundo es perversamente malo y el espíritu es sublime y el espíritu no puede estar vinculado con el mundo. O sea, ellos planteaban un dualismo espiritual. No sé si me logran entender. Y porque Jesucristo, si Jesucristo hubiera sido hombre, no hubiera tenido nada que hacer con este mundo. Entonces lo que los discípulos veían en el ministerio público de Jesús era un fantasma. Eso se llama docetismo. Y Juan dice lo que nuestros ojos vieron. Juan fue un testigo ocular. Y Juan fue uno de los 12, y dentro de los 12 fue uno que participó de los tres primeros, del séquito de los tres primeros. Juan fue el que participó y vio la tumba vacía, llegó primero que Pedro, ¿cierto? Vio la tumba vacía y dio testimonio de la resurrección de Cristo. Y Juan a esta edad justamente está haciendo una defensa de la fe. La pregunta es, ¿somos capaces de defender nuestra fe? ¿O nos ha tocado, no sé si te ha tocado a ti hacer una defensa de la fe? En tu universidad, en tu trabajo, con tus amigos, o quizás muchas veces pasa de que se hacen chistes de Jesús y de la iglesia y de repente también nos reímos. O sea, nos hacemos parte. Y esto que parece trivial es parte justamente de la resistencia que la sociedad, que el hombre a través de la historia, que los pecadores, que los hombres que se resisten a Dios niegan justamente este cimiento fundamental. Pero nosotros, vuelvo a reiterar, ¿somos capaces de hacer una defensa del Señor? Estos hombres estuvieron dispuestos a dar su vida, mira, su vida por no negar a Cristo. O sea, si no somos capaces de resistir a alguien que está haciendo un chiste de Jesús, ¿seríamos capaces de dar la vida por Jesús? Para pensar y reflexionar. Jesús no te está pidiendo la vida en este momento, no. Jesús está, bueno, yo estoy sacando una conclusión acá, después de la lectura. El Señor nos está llamando a servirle. A servirle. ¿Y se acuerdan lo que decía la vez pasada Jesús, viendo las multitudes? ¿Se acuerdan lo que hizo? Viendo las multitudes, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí,
todos quieren venir en pos de Jesús. O sea, hay cierta época de la historia que Jesús se hace popular. Yo me acuerdo que vi 13 veces la película de los años 70, 13 veces Jesucristo Superestrella. ¿Se acuerdan o no? 13 veces me quedaba metido en el cine para que no me echaran, me metía bajo las bancas para repetírmela, porque era popular. Era popular. Pero ¿estamos dispuestos a dar la vida por la causa de Cristo? No solamente sea una moda. Bueno, este Juan estuvo dispuesto, desde principio a fin. Y a Dios gracias fue cambiando. Decía también la vez pasada que Juan que escribe esta carta o estos escritos no era el mismo Juan que se inició con Jesucristo. Entonces, ¿y cuál fue el propósito de acuerdo al prólogo? Después de haber hecho una defensa de Cristo, de su vida preexistente, allá en la eternidad, él habla de lo que el escrito que él hace tiene dos propósitos. Y en el versículo 13 se descubren, primera de Juan capítulo 1. Lo que hemos visto y oído, dice, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, la iglesia tiene que tener compañerismo, ese es el propósito. Este anuncio de Juan, esta enseñanza de Juan, es para que la iglesia sea una iglesia compacta. No sea un átomo acá y un átomo allá. Somos un cuerpo. Y cuando no entendemos eso, claro que van a haber problemas. Claro que van a haber divisiones en la iglesia. Claro que yo voy a mirar por un momento por debajo del hombro al hermano. Y que yo voy a ser un moralista que voy a enjuiciar al hermano. Y que no voy a tener amor por el hermano. Pero cuando la iglesia entiende el concepto del cuerpo de Cristo, que tenemos que estar vitalmente unidos, porque esto sin la unión no funciona. O sea, me equivoco, va a funcionar porque el Señor Jesús se va a valer de otros instrumentos, otros creyentes fieles para llevar a cabo su obra. O sea, los que perdimos al final de cuentas seríamos nosotros. Entonces el propósito de la carta es que tengamos comunión. En medio de la tormenta y la dificultad de aquel momento, y quizás también en nosotros ahora, tengamos comunión primeramente con Cristo y con el Señor y Jesucristo, con nuestro Dios y Padre y con Jesucristo, pero también con los hermanos. Si yo no entiendo este tema del principio del amor cristiano, primeramente yo no voy a crecer, no voy a madurar espiritualmente. Y todos tenemos que tener cuidado, porque en algún momento a cada uno de nosotros se nos puede levantar la pluma y arder como estopa, porque somos muy de genio ligero muchas veces y podemos dejar una situación complicada. Entonces por eso Santiago habla de la lengua, mejor retener la lengua, apretártela, contar hasta 10, para no soltar, ¿cierto?, lo que puede destruir. Y el otro propósito es que estas cosas, versículo 4, os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, nuestra felicidad. ¿Cuántos somos felices en esta hora porque tenemos a Cristo? Amén. Pero el concepto de la felicidad en el mundo es que tenga un auto, ojalá un Jaguar, una cuenta abultada en el banco, ojalá varias propiedades, tener mi linda mujer ahí como una Barbie, ojalá, bueno, mi señora es Barbie, todavía. Y tener nuestros hijos bien educados, eso parece que es el concepto de felicidad. Pero el concepto de felicidad, de acuerdo al Nuevo Testamento, al Evangelio, es que aún sin tener nada, somos felices. Yo sé que esto es difícil, yo sé que esto hay que comerlo, hay que degustarlo, hermanos queridos. La vida cristiana es una lucha, es una carrera, es una meta que hay que alcanzar. No es que te convertiste al Señor y ahí está todo listo, ya está todo preparado, está todo resuelto, no. Ahí empieza recién la carrera. Es por esa razón que tenemos que necesariamente ser instruidos por la palabra del Señor. Y eso también lo digo a la comunidad que nos está viendo en esta mañana a través de estos canales y estos medios, ¿cierto? Que gracias a la computación y a la tecnología podemos alcanzar con la palabra a otras personas. Entonces, ese es el gran propósito. La iglesia la estaba pasando muy mal
y necesitaba ser confortada y levantada. Y aquí justamente viene el tema y el propósito de estos 5 versículos del 5 al 10, que nos dan a entender justamente el doble estándar que de repente vivimos en la iglesia. En el contexto, cuando yo lo leo versículos 5 al 10, nos están refiriendo a los creyentes verdaderos. Juan está describiendo la actitud, ¿cierto?, y el carácter de los creyentes falsos. Yo creo que la aplicación viene después de entender el contexto. Y aquí voy. Dice lo siguiente. Este es el mensaje, dice Juan, que hemos oído de él y os anunciamos. ¿A qué mensaje se refiere? Al mensaje del Evangelio, la buena noticia, que Cristo predicó en su ministerio público y la transmitió a los apóstoles y discípulos. Y esa enseñanza, esa transmisión, llega justamente hasta este tiempo de Juan, año 90, y ese mensaje no ha cambiado, no ha variado. Es el mismo, donde habla que el hombre, porque el Evangelio, decimos rápidamente, es la buena noticia. No, el Evangelio arranca con una mala noticia. Dice que la ira de Dios está sobre el hombre pecador. Ese es el mensaje del Evangelio, de la mala noticia. Pero la buena noticia es que Cristo murió por el pecador. Amén. Cristo murió por los suyos. Pero hay un mensaje que ahora la iglesia tiene que replicar nosotros. Ese mensaje que Juan está anunciando, que no cambia, que no varía, que siempre es pertinente, que siempre es un mensaje de salvación, no ha de cambiar. No tenemos que ajustar ese mensaje a la moda, a las circunstancias. No, ese mensaje se dice que el hombre es pecador, el hombre es pecador. Si ese mensaje dice que el adulterio es una falta grave, es adulterio. Si ese mensaje dice y apunta que el robo es una rapiña y que está violando la ley, los 10 mandamientos, eso tenemos que anunciarlo y decirlo, aunque no sea popular. Porque parece que ahora el evangelio moderno es aquel evangelio que te soba, ¿cierto?, la espalda y te dice, échale nomás, dale nomás, te vas bien, cuando realmente no es así. Entonces, el evangelio es una mala noticia, arranca con una mala noticia, pero al final se transforma en una buena noticia para aquellos que le han recibido como Señor y Salvador. Y esa verdad tiene que instruirnos ahora en el camino de salvación. Tenemos que tener una cosmovisión diferente a la cosmovisión que tiene el mundo ante la realidad de la vida. ¿O acaso nosotros vivimos con la realidad del mundo en nuestra vida? Bueno, el mundo está como está y la maldad está como está en este mundo es porque el mundo está sin Dios. Y eso no nos debería escandalizarnos, hermanos queridos. Lo que sí debería escandalizarnos, ¿cierto?, sobremanera, es mi conducta, es mi forma de vida en cuanto a mi relación con el Señor. Por eso Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Hay un mensaje claro, explícito, y os anunciamos. Tenemos que anunciar el Evangelio, amén. Tenemos que anunciar el Evangelio. Y ese mensaje categóricamente dice, enfáticamente dice que Dios es luz. Me encanta Juan. Como apóstol él habla siempre en contraste. Siempre habla de una manera metafórica. ¿Cierto? Luz, sombra, muerte, vida, cielo, infierno, pecado, en fin. Ese contraste, el mal y el bien. Y dice que este Dios, que estos falsos maestros negaban, ha de saber que los gnósticos en el primer siglo negaban en el Dios de la Biblia. Ellos decían que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo y no podía ser el Dios que Jesucristo estaba presentando porque Dios es amor. Esa era la enseñanza. Ellos negaban que había un Dios bueno y decían que el Dios del Nuevo Testamento, o sea, los 66 libros que conforman el Antiguo Testamento presentaban a un Dios perverso y malo, un demiurgo, un Dios falso.
Y por ende, negaban la Trinidad y negaban la divinidad de Cristo. Pero este Juan entonces dice que este mensaje dice que este Dios es un Dios de luz. Dios es luz. Y cuando se refiere Juan en esta retórica simbólica, metafórica de la luz, se refiere a que es un Dios de verdad, el Dios verdadero, el Dios único y verdadero, como hablan los profetas del antiguo tiempo. No hay más Dios, no hay más deidades. Entonces, él habla de este Dios como el Dios que se ha autorrevelado en su palabra y es el único Dios. Cuando habla de la luz se refiere a la verdad. Y por ende, nosotros entonces, si somos creyentes, tendríamos que andar en la verdad, en la luz. Tenemos comunión con Él y andamos y en tinieblas mentimos. Miren lo que afirma el versículo 6 después del 5. Dice, si decimos, o sea, estos gnósticos decían y afirmaban que ellos eran personajes que andaban en la luz. Entonces aquí Juan está refutando esa enseñanza falsa y torcida, porque desde un principio ellos mismos sabían que estaban engañando o autoengañándose. Y muchas veces nosotros nos autoengañamos con creer de que estamos en la verdad y no estamos en la verdad. Entonces Juan dice aquí, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, que es lo contrario a la luz y a la verdad, tinieblas es el pecado y la maldad, ¿cierto? Y andamos en tinieblas, y aquí viene el primer reproche de Jesús. Eres un mentiroso. Somos mentirosos. Eres un mentiroso. Porque dices, pero no es así. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No practicamos la verdad. Y estos eran los gnósticos. Ellos negaban las verdades del Evangelio. Ellos estaban apertrechados en la iglesia del Señor, pero no eran parte de la iglesia. Juan más adelante dice que eran de nosotros. O sea, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Más adelante vamos a ver esas partes. Bueno, aquí está el primer reproche, que somos mentirosos. Cuando decimos que estamos en la verdad y, al contrario, estamos en las tinieblas porque practicamos ciertas prácticas que no deberíamos practicar. Eso tiene que ver en relación con el pecado. Versículo 7. Pero, este es muy importante este pero, porque está a entender lo positivo que tendría que ocurrir, pero si andamos en luz, o sea, en la verdad del Evangelio, si andamos en luz y practicamos esa verdad, y vivimos en función de esa verdad, de la enseñanza del Nuevo Testamento, de la voluntad de Dios, ¿cierto?, en nuestras vidas. Y justamente aquí está el tema. Sabiendo que hay una voluntad de Dios, la iglesia ahora, y no practicamos el ejercicio de hacer la voluntad de Dios, también fracasamos. Y caemos como palitroques. Y vamos a tener problemas. Porque era evidente que hay una voluntad, que es una voluntad sostenible por el mismo Cristo y por el mismo Señor, y haciendo caso omiso, no practicamos la verdad. No hacemos la voluntad del Señor, o sea, nos transformamos en desobedientes. ¿Y se acuerdan lo que le dijeron los discípulos? No los discípulos, ¿se acuerdan lo que le dijeron los cristianos en esta figura retórica que hace Jesús en el Sermón del Monte? Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. Y en tu nombre, como reprochándole prácticamente a Jesús en ese momento, ¿por qué no los consideraba? Entonces, no nos autoengañemos. Es mejor decir, mira, no lo soy, que decir, mira, sí soy, pero en el fondo mis propias obras me delatan, nos delatan. Entonces, no nos escandalicemos de que el mundo sea una cloaca, ¿cierto? Preocupémonos porque la iglesia esté mostrando más que luces, tinieblas. De repente yo me cuestiono porque digo, ¿por qué el Señor me plantea estos sermones que parece que son verdaderas azotes a la iglesia?
Bueno, quizás me ha tocado a mí, quizás, pero dentro de esa verdad que parece que no es popular y que como que molesta, está la mano de Dios. El Dios de amor quiere hacernos conducir por veredas verdaderas, estables, que no nos tropecemos en el día de mañana, que seamos conscientes que podamos tener discernimiento espiritual para que cada paso, cada función que yo desempeñe en la iglesia, cada quehacer sea bajo la voluntad del Señor. Pero si andamos en luz, amén, amén, como Él está en luz, dice que en ese momento tenemos comunión unos con otros. Si andamos en luz, si yo estoy con Cristo, si yo soy apasionado por Cristo y apasionado por la iglesia, yo voy a vibrar con la comunión con los hermanos. Yo llevo 40 años en la iglesia y parece que una de las fallas de la iglesia es que la iglesia no vibra con la iglesia misma. Parece que los creyentes, por lo menos en nuestras congregaciones, no vibran con la iglesia misma. A mí me parece inconsistente pensar de que yo soy parte de la iglesia y como que estoy desvinculado de la iglesia. No, la iglesia no es un apéndice, hermanos queridos. La iglesia es el cuerpo, Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. No sé si lograr entender esa profundidad que las enseñanzas de la Escritura nos señalan en cuanto a esta verdad y esta realidad. Pero si andamos en luz, o sea, el propósito de Juan es que la iglesia ande en luz, ande en la verdad. Y no en el engaño, y que no sea engañada, porque si no tenemos discernimiento espiritual, fácilmente la iglesia puede ser engañada. Hoy día el hermano Wilda hablaba de un hombre, William Soto, el 600, el que se creía en la encarnación de Cristo. Imagínense, hay falsos maestros, y siempre lo había en la historia, parece que hoy, en este tiempo es como que se precipitaron los falsos maestros. Satanás y su mentira es como que está precipitándose porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Por qué? Porque Cristo viene, amén. Porque Cristo viene justamente a barrer y a limpiar todo esto, toda esta basura. Viene a limpiar al Señor, a hacer juicio. Le queda poco tiempo, pero cientos de miles están siendo cautivos por estas falsas enseñanzas. El 666, William Soto Santiago, ¿se acuerdan? Que se creía justamente la encarnación de Cristo y tenía a miles y de cientos cautivos. No debería extrañar lo del mundo, pero sí lo de que está pasando en la iglesia. Vuelvo a reiterar, pero si andamos en luz como Él está en luz, Jesús está en la luz, Dios es luz. Jesucristo dijo que Él era la luz del mundo. ¿Se acuerdan o no? Yo soy la luz del mundo. Pero también el Señor Jesús nos manda a nosotros a ser parte y ser luz del mundo. El testimonio vale más que 1000 palabras, porque yo me puedo parar aquí en este púlpito y hablar muchas cosas bonitas y hacer un rosario de virtudes que yo tengo, ¿cierto? Y el buen pastor, y en fin, pero bajándome de este púlpito, soy un diablo. Soy un pobre diablo. Si decimos que no tenemos pecados, mira, ¿eso decían estos hombres? No, ustedes son pecadores, nosotros andamos en la luz. Nosotros tenemos el conocimiento sublime, que es el conocimiento. Porque ellos hablan de que la salvación no solamente venía por Cristo, ellos no confiaban al final de cuentas en la justificación que Cristo hizo en la cruz del Calvario, sino que ellos decían que ellos habían sido salvos por el conocimiento. Gnosis, conocimiento, el saber. Y me acuerdo, me parece muy familiar, cuando te golpea la puerta un día domingo, los testigos de Jehová, ¿cierto? Andan con el atalaya, con el libro, Elena de White, los mormones también. Ellos se salvan por ese conocimiento. Los testigos de Jehová se salvan por los escritos de Elena de White. La autoridad para los testigos de Jehová no es la Biblia, sino que la Biblia en parte, porque tiene una Biblia también manejada, pero por los libros de Elena de White. Entonces, es complicado. Entonces, estos falsos decían que no tenían pecado. Y llevándolo ahora a la práctica, sin ser gnóstico, pero aterricemos el tema.
No, yo no tuve la culpa. Yo a ti no te hice nada. Tú fuiste la que causaste el problema. Tendemos a justificarnos, sabiendo que en alguna área, alguna parte hemos errado, sabiendo que en alguna parte hemos ofendido. Pero, la mujer que me diste, ¿se acuerdan? Tendemos a echarle la culpa al empedrado, pero no hacernos cargo de nuestra realidad y de nuestras maldades. Entonces, como los gnósticos decían, pero nosotros no somos pecadores porque andamos en la verdad, nosotros también, sin ser gnósticos, podemos caer en esta trampa. Si decimos que no tenemos pecado, dice que nos engañamos a nosotros mismos. O sea, un autoengaño. Y puede ser tan poderoso el autoengaño que yo al final me creo la mentira, pues, hermano querido. Me creo mis propias mentiras. Me acuerdo que había una humorada, unos monitos animados que era el conde de Nunca Contar, me acuerdo. De Agna Barrera, que siempre hablaba cuentos, y se los creía, y vivía una irrealidad, el cuento, el conde de Nunca Contar. Entonces, tenemos que tener cuidado porque somos pecadores, hermanos, ¿amén? ¿Acaso alguien aquí en esta sala es inmaculado? ¿Acaso en esta sala alguien no tiene pecado? Yo los días estaba haciendo la experiencia, dije, a ver, porque se entiende entonces que no hay ni un segundo, ni una micra de segundo en que no pequemos. Entonces yo hice la prueba. Dije, a ver, voy a estar 5 minutos sin pecar. Y puse el reloj y traté de pensar cosas no malas, cosas limpias, y no logré. Porque en un momento me caí. Y me caí cuando entendí que era pecador. Que no era una persona que estaba libre del pecado. Entonces, sabiendo esa realidad, que somos pecadores, redimidos, pero aún quedan vestigios de pecado en nuestras vidas. Es como cuando tú vas a la cocina y entras a la cocina y nuestra esposa tiene la olla y hay residuos de comida. Tenemos residuos de pecados todavía. Y por eso se entiende la oración del penitente. Por eso se entiende la confesión ahora. El creyente ha de confesar sus pecados. El mundo te va a criticar y dice, pero oye, que es falso, si es fácil así, cometemos pecado, después pedimos perdón, cometemos pecado, después pedimos perdón, cometemos falta y después pedimos perdón. No, el pecado en el creyente produce placer, produce dolor, produce malestar. Y por esa razón digo que si decimos que no tener pecado, estamos falseando la verdad. Somos pecadores, pero somos pecadores redimidos. ¿Habrá alguna solución para este pecado? ¿Alguien nos librará de este pecado? La respuesta la da el versículo 9. Y la bofetada en la cara para estos gnósticos que negaban justamente la eficacia de Cristo. Si decimos si confesamos ahora nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿Te incomoda el pecado? ¿Te sientes mal, cierto, obrando de manera negativa? ¿Sientes que a través de tu pecado ofendes primeramente a Dios y a tu familia, a tus seres queridos? Porque hay pecados que dejan la escoba, pues. Hay situaciones conflictivas que barren con las familias completas, ¿cierto? Hay pecados que te pueden desligar del trabajo, hay faltas que te pueden ligar del trabajo. ¿Ah? Hay cosas que nos inmiscuimos, que no deberíamos inmiscuir, ¿no es cierto? Y de repente estamos en las 5 patas, no, 5 patas del caballo, ¿no? ¿Cómo ¿Perdón? Claro, no lo entendí todavía. Nos metemos en problemas llanamente. ¿Por qué? Porque no obedecemos a la verdad y porque no nos aplicamos a la verdad del Evangelio. Entonces, pero si hemos pecado, hermano querido, tenemos a un abogado, dice la palabra aquí. Un paracleto, la palabra paracleto es abogado. Bueno, aquí tenemos una abogada, mi señora. Yo creo que si fuera por ahí me hubiera echado a la cárcel ya hace mucho tiempo. No, me perdona. Cristo es nuestro abogado, amén. Ante el tribunal de Dios, Cristo es nuestro abogado, es nuestro paracleto. Y la idea del abogado es la siguiente, es que estoy aquí yo, ¿cierto?, lleno de faltas, y Cristo su mano está así como en mi hombro, que está intercediendo por mí ante el Padre. Él es mi abogado, Él es mi paracleto, Él no nos va a dejar, Él es nuestro consolador.
Él es nuestro consolador, que nos va a perdonar, porque ya nos perdonó una vez y para siempre. Amén. Y nos va a perdonar ahora y también nos va a perdonar nuestros pecados futuros. Porque Él sabe que vamos a pecar, sabe que no somos perfectos, pero Él nos va a perdonar, nos va a limpiar. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Mira, todavía es más terrible todavía, es como negar justamente la verdad de Cristo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Su palabra no está en nosotros. Entonces, estos primeros versículos, estos primeros 10 versículos, o del 5 al 10, son verdades, es una palabra tremendamente, ¿cómo es la palabra? Demandante. Me demanda justamente estar en la verdad. Me demanda ser al final de cuentas consecuente. Y el peligro de la inconsecuencia es que yo me crea el cuento y me autoengañe de que estoy en algo y no lo estoy. Y no estamos. Por eso dice la Biblia, examínese cada uno a sí mismo, pruébese cada uno a sí mismo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros en esta mañana. Que podamos alcanzar, yo creo que la tarea y el reto cada uno de nosotros es alcanzar la estatura de un varón perfecto, como dice la carta a los Efesios, a un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Nosotros tenemos que llegar a la estatura de Cristo, pero pastor, eso es imposible. No es una utopía, hermanos queridos. Obviamente que la perfección vamos a alcanzarla en la eternidad. Pero déjame decirte una cosa. No pueden pasar 20, 30 años que yo esté en la misma posición y en el mismo lugar. Pedro dice en su carta, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por estas epístolas, estas cartas, Señor, estos tratados que fueron escritos en el primer siglo, al final del primer siglo, sabiendo el peligro que había de padecer la Iglesia en su carrera de fe a través de la historia. Gracias porque a través de estas epístolas tú has dado y entregado un legado, Señor, a la Iglesia para que podamos ser instruidos en la verdad y podamos vivir la verdad y podamos transitar este mundo hostil con tu verdad. Prepáranos para toda buena obra, Señor, y perdona a cada uno de nuestros pecados, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.